Con una sola frase fría le cerró las puertas de su tienda de lujo. «Este no es lugar para usted». La vendedora de empanadas se alejó en silencio. Lo que ese millonario jamás imaginó es que acababa de despreciar a la única persona que lo amó de verdad. La bandeja temblaba en las manos de Rosario Mendoza mientras cruzaba la avenida más elegante de la ciudad, sintiendo cómo las miradas la recorrían de arriba a abajo, como si ella no tuviera derecho a pisar esas baldosas relucientes. Las empanadas todavía estaban tibias. Las había amasado desde la madrugada, con los dedos agrietados por el frío del amanecer, repitiéndose una y otra vez que hoy sí, hoy por fin, iba a reunir el valor que le había faltado durante tantos años. Frente a ella, se levantaba la vitrina de Casa Vidal, la tienda más exclusiva del país, con maniquíes vestidos de seda y un portón de vidrio tan limpio que parecía no existir. Adentro, todo brillaba. Afuera, ella apretaba contra su pecho una vieja fotografía escondida en el bolsillo del delantal, como quien esconde un tesoro que nadie más entendería. Respiró hondo, puso la mano sobre el vidrio y empujó. El aire perfumado del interior la envolvió como un mundo ajeno. Un vendedor la vio entrar y su sonrisa profesional se apagó despacio. Otro dejó de acomodar un estante. Las conversaciones bajaron de volumen. Y poco a poco, todos los ojos se posaron sobre la mujer del delantal con harina y la bandeja de empanadas caseras que desentonaba con cada centímetro de aquel lugar. «Disculpe», dijo Rosario, con la voz más suave que pudo. «Estoy buscando al dueño, al señor Nicolás Vidal. Solo quiero hablar con él un momento, por favor». Fue entonces cuando él apareció. Nicolás Vidal bajó por la escalera de mármol con el paso firme de quien está acostumbrado a que el mundo se aparte a su paso. Impecable de la cabeza a los pies, se detuvo en el último escalón y observó la escena con calma, como quien evalúa algo que no encaja en su sitio. No vio a una mujer, vio algo fuera de lugar. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó al fin, con una cortesía tan fría que resultaba más hiriente que cualquier grito. «Señor Vidal», Rosario dio un paso al frente, con el corazón latiéndole en la garganta. «Traje estas empanadas. Las hice yo misma, esta mañana. No vengo a venderle nada. Solo quería hablar con usted. Es algo importante, muy importante». Nicolás observó la bandeja, observó el delantal, observó las manos ásperas que sostenían aquella comida humilde, y en su rostro apareció una sonrisa breve, educada y absolutamente distante. «Señora, me temo que hay una confusión», dijo con un tono pausado. «Este es un lugar reservado para nuestra clientela. Estoy seguro de que usted es una buena mujer, pero este no es su sitio, ni el momento. Le pido que lo entienda. Es solo un minuto, señor». «Un minuto y me voy», insistió ella, con los ojos brillantes. «Después no vuelve a verme nunca más, se lo prometo. Precisamente por respeto a su tiempo y al mío, prefiero no hacerle perder la mañana», respondió él, sin alzar jamás la voz, y con un gesto suave señaló la salida. «Alguien la acompañará a la puerta». Un murmullo recorrió el salón. Una clienta cuchicheó con otra, cubriéndose la boca. Un hombre miró su reloj con fastidio, como si la sola presencia de aquella mujer fuera una molestia que interrumpía su tarde. Nadie sonrió con crueldad. Algo peor ocurrió. La miraron como se mira a algo invisible, a alguien que no pertenece. Rosario sintió que esa indiferencia le pesaba más que cualquier insulto. Bajó la mirada hacia sus propios zapatos gastados y, por un instante, deseó que la tierra se la tragara. «Señor Vidal», intervino con timidez un joven vendedor, Tomás Herrera, que apenas llevaba unos meses en la tienda. «Si me permite, yo puedo escuchar a la señora un momento, para no incomodarlo a usted». «No será necesario, Herrera», lo interrumpió Nicolás, todavía sereno, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Cada cosa tiene su lugar, y esta no es una tarea tuya. Vuelve a lo que estabas haciendo». El joven se detuvo, con la impotencia dibujada en el rostro. Bajó la vista y dio un paso atrás. Nadie más se atrevió a intervenir, y en medio de todos ellos quedó una mujer mayor, con las manos llenas de harina y el corazón lleno de algo que ninguno ahí podía imaginar. Rosario asintió despacio, como aceptando una sentencia que ya conocía de antemano. Dio media vuelta hacia la salida, pero al girar, la bandeja se inclinó apenas,
y 2 empanadas rodaron hasta el suelo impecable, partiéndose contra el mármol. Ella se agachó, temblando, a recogerlas con dedos torpes. «Por favor, no se moleste», dijo Nicolás, con esa amabilidad glacial que dolía más que el desprecio abierto. «El personal se encargará. Usted solo. Continúe hacia la puerta». Rosario levantó la cabeza despacio, y por primera vez lo miró a los ojos. De verdad, no con miedo, no con rencor, con una tristeza tan honda, tan antigua, que por una fracción de segundo Nicolás sintió algo extraño remover el fondo de su pecho, algo que no supo nombrar y que lo incomodó como una corriente de aire helado en pleno verano. «Está bien», dijo ella, con una serenidad que desarmó a todos. «Ya me voy, señor. No lo voy a molestar más». Se puso de pie, acomodó con cuidado lo que quedaba en la bandeja y caminó hacia la puerta con la dignidad herida de quien ha perdido, pero se niega a arrastrarse. Al llegar al umbral, se detuvo, y sin voltearse por completo dijo, en voz baja pero perfectamente clara: «Algún día, cuando ya sea demasiado tarde, va a entender a quién dejó ir esta mañana. Y ese día, señor Vidal, no le van a alcanzar todas sus riquezas para comprar lo que hoy está perdiendo». El salón entero quedó en silencio. Nicolás frunció el ceño, desconcertado, sin comprender por qué esas palabras le habían erizado la piel. Abrió la boca para responder, para tener la última palabra como siempre la tenía. Pero cuando alzó la vista, la mujer ya había cruzado la puerta, tragada por el bullicio de la avenida. «Qué situación tan particular», murmuró él, acomodándose el saco. «Herrera, encárgate de eso del suelo, por favor, y procuremos que no vuelva a repetirse». Tomás no respondió enseguida. Estaba mirando el piso, cerca de donde la anciana se había agachado. Algo pequeño había quedado ahí, junto a las empanadas partidas. Se arrodilló y lo levantó con cuidado. Era una fotografía, vieja, gastada en los bordes, con el color casi borrado por el paso del tiempo. En ella se veía a una mujer joven, hermosa, con una sonrisa luminosa, sosteniendo en brazos a un bebé envuelto en una manta. La mujer de la foto tenía los mismos ojos que la anciana que acababa de irse. Los mismos, exactamente. Tomás le dio la vuelta. En el reverso, con una letra temblorosa y descolorida, había unas palabras escritas a mano que le detuvieron el corazón. Levantó la vista hacia la puerta, luego hacia Nicolás, luego otra vez hacia la fotografía. «Señor Vidal», dijo, con la voz quebrada, Creo que usted tendría que ver esto». «Herrera, tengo una agenda que cumplir», respondió Nicolás ya subiendo la escalera. «Señor, por favor». Algo en el tono del muchacho hizo que Nicolás se detuviera a mitad del escalón. «Esta foto se le cayó a la señora. Y el bebé de la foto tiene el mismo lunar que usted tiene en la mano. Justo aquí, igualito». Nicolás se giró lentamente. Bajó la mirada hacia el pequeño lunar que tenía en el dorso de la mano derecha, ese que lo había acompañado toda la vida. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que nunca dudaba de nada, sintió que el suelo de mármol se movía bajo sus pies. Afuera, entre la multitud, una mujer mayor caminaba despacio, sin saber que acababa de dejar atrás el único secreto que había guardado durante toda su vida. El autobús la dejó donde el asfalto se rendía y empezaba la tierra. Rosario Mendoza bajó despacio, con la bandeja casi vacía apretada contra el costado, y caminó las últimas cuadras hacia su barrio como quien regresa de una batalla perdida. Aquí no había vitrinas de vidrio ni maniquíes de seda. Aquí había cables cruzados en el cielo, perros flacos durmiendo a la sombra y casas levantadas con lo que la vida había ido dejando a mano: ladrillo, lámina, madera vieja, esperanza. Nadie la miraba de arriba abajo. Al contrario, una señora la saludó desde su puerta. Un niño corrió a su lado gritando su nombre, con la ilusión de siempre. «Doña Rosario, ¿le sobró alguna?». Ella se detuvo, forzó una sonrisa y le entregó la última empanada tibia que le quedaba. «Para ti, mi cielo, corre a comértela antes de que se enfríe». El niño salió disparado, feliz, sin imaginar que esa empanada era todo lo que a Rosario le quedaba de la mañana, porque no había vendido casi nada, porque no había ido a vender. Había ido a otra cosa,
a algo que llevaba guardado en el pecho durante más años de los que quería contar. Empujó la puerta de lámina de su casa. Adentro todo era pequeño y limpio. Una mesa, 2 sillas, una cocina modesta donde el aroma a masa recién frita nunca se iba del todo. Dejó la bandeja sobre la mesa, se quitó el delantal con manos cansadas y se sentó por fin, sin nadie que la mirara. Y entonces, solo entonces, dejó que las lágrimas que había contenido toda la mañana rodaran en silencio. «Este no es su sitio», repitió en voz baja, imitando aquella cortesía helada. «Este no es su sitio». Se llevó la mano al bolsillo del delantal para buscar la fotografía, como hacía cada noche desde hacía toda una vida. Buscó, volvió a buscar, y el corazón se le detuvo. No estaba. «No, no, no», susurró, revisando cada pliegue, cada rincón de la tela. «Dios mío, la foto no está». Se levantó de golpe, tirando la silla, y vació la bandeja. Revisó el piso, la puerta, sus bolsillos otra vez. Nada. La única fotografía que existía de aquel día, la única prueba de aquel rostro pequeño que había cambiado su vida entera, se le había quedado allá, en el suelo de mármol de Casa Vidal, en el único lugar del mundo al que jamás podría volver. Se dejó caer de nuevo en la silla y hundió el rostro entre las manos. «La perdí», murmuró. «Lo único que me quedaba de él. Y lo perdí». «¿A quién perdiste, comadre?» La voz vino desde la puerta. Doña Carmen, su vecina de toda la vida, entró sin pedir permiso, como hacía siempre, con una olla en las manos y esa mirada de quien conoce a otra persona mejor que a sí misma. Tenía la espalda encorvada por los años y las manos manchadas por el tiempo, pero los ojos todavía le brillaban con la fuerza de quien ha visto de todo y sigue de pie. «Nada, Carmen. Cosas mías». Rosario se secó las lágrimas deprisa. «Cosas tuyas», repitió la anciana, dejando la olla sobre la mesa y sentándose frente a ella con un suspiro. «Rosario, hace más de 30 años que somos vecinas. Yo te vi llegar a este barrio siendo apenas una muchachita, con una barriga de meses y una tristeza que no cabía en el mundo. No me vengas ahora con cosas mías. Fuiste allá, ¿verdad? Fuiste a esa tienda». Rosario no respondió, y ese silencio fue toda la respuesta. «¿Y qué pasó?», insistió Carmen más suave. Ni siquiera me dejó hablar. A Rosario le tembló la voz. «Ni un minuto. Me miró como se mira una mancha en el suelo. Me dijo que ese no era mi lugar. Y tenía razón, Carmen. Ese nunca fue mi lugar. Nunca lo va a ser. Le llevaste las empanadas», dijo la anciana. Y no era una pregunta. Las de siempre. Las que a él le gustaban cuando era chiquito. Una sonrisa rota le cruzó el rostro. «¿Te acuerdas cómo abría la boquita? No sabía ni caminar todavía, y ya estiraba las manos hacia la sartén. Pensé que a lo mejor el sabor le iba a despertar algo, que iba a recordar, aunque fuera un pedacito». Doña Carmen alargó la mano por encima de la mesa y cubrió los dedos agrietados de su amiga con los suyos, igual de gastados. «Rosario, tú lo entregaste con el corazón hecho pedazos, pero por amor, para que tuviera una vida que tú no le podías dar. Comida, techo, escuela, un futuro. Hiciste lo más difícil que una madre puede hacer, soltar. Nadie en este mundo tiene derecho a juzgarte por eso. Pero mira en qué se convirtió Carmen». Los ojos de Rosario se llenaron otra vez. «En un hombre que echa a una viejita de su tienda por oler a fritura. ¿Ese es el hijo que yo entregué para que fuera feliz? ¿Para eso renuncié a él? ¿Para que se volviera alguien capaz de mirar a una madre como si no existiera? No lo sabe», dijo la anciana con firmeza. «No sabe que eres su madre. Si lo supiera se avergonzaría más todavía». La cortó Rosario. «¿Te imaginas? El gran señor Vidal, con sus trajes finos y su apellido de oro, hijo de la mujer de las empanadas. Le arruinaría todo». «No, Carmen. Yo no fui a decirle nada de eso. Solo quería verlo de cerca. Una vez. Aunque fuera una sola vez antes de...». Se detuvo de golpe. Se llevó una mano al pecho y tosió, una tos seca, honda, que le sacudió el cuerpo entero. Doña Carmen se enderezó de inmediato, con el rostro descompuesto. «¿Antes de qué, Rosario?». Termina la frase. «No es nada. Un catarro mal curado. A mí no me mientas».
La voz de la anciana se quebró. Yo te vi salir del hospital la semana pasada. Te vi la cara cuando volviste. Esa cara no es de catarro, comadre. Dime la verdad, me la merezco. Rosario miró a su amiga de tantos años y comprendió que ya no tenía sentido esconderlo. Los médicos dijeron que no me queda mucho tiempo, dijo al fin, con una calma que asustaba. Que ya no hay nada que hacer. Que solo me cuide, que descanse, que arregle mis asuntos. Por eso fui, Carmen. Por eso junté el valor que me faltó toda la vida. Porque no me quiero ir de este mundo sin haberlo mirado a los ojos una última vez, aunque él nunca sepa quién soy. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Doña Carmen se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su amiga con toda la fuerza que le quedaba en los brazos viejos, y las dos lloraron juntas, en esa cocina humilde donde el aire todavía olía a masa y a memorias. «Vas a pelear», dijo Carmen entre lágrimas. «¿Me oíste? Vas a pelear. Ya no quiero pelear contra la vida, comadre. Solo quiero hacer las paces con ella». Rosario se secó el rostro. «Guardé algo para él. Todos estos años. Ven, te lo muestro». Se levantó despacio y sacó de debajo de la cama una caja de hojalata, oxidada en las esquinas, atada con un cordón. La abrió sobre la mesa. Adentro había cartas. Decenas de cartas, amarillas por el tiempo, cerradas, con un nombre escrito en cada sobre con la misma letra temblorosa. Y todas, absolutamente todas, tenían un sello rojo estampado encima, devuelto al remitente. «Las escribí durante años», dijo Rosario, pasando los dedos sobre ellas. «Una por cada cumpleaños, una por cada Navidad. Se las mandaba a la casa de la familia que lo crió, a los Vidal, a la única dirección que yo conocía, y me las devolvían todas, sin abrir, una tras otra. Nunca supe si él llegó a leer una sola línea. Nunca supe si le dijeron siquiera que su madre existía». Doña Carmen tomó una de las cartas con manos temblorosas, leyó el nombre en el sobre, y las lágrimas volvieron a caerle. «Entonces él no te abandonó a ti», dijo la anciana. «Fueron ellos los que los separaron, los que te borraron de su vida. Nunca lo voy a saber con certeza. Y ya no importa». Rosario cerró la caja con delicadeza. «Solo quiero que, cuando yo ya no esté, alguien le entregue estas cartas, para que sepa que hubo una mujer que lo pensó cada día de su vida, aunque haya sido demasiado tarde». En ese instante, alguien golpeó la puerta de lámina. 3 golpes suaves, dudosos. Rosario y Carmen se miraron. Nadie tocaba a esa hora. Nadie de ese barrio golpeaba con esa timidez. Rosario se levantó, cruzó la pequeña sala y abrió, y se quedó sin aire. Ahí, de pie en el umbral, con el rostro pálido y la respiración agitada de quien ha corrido mucho para llegar, estaba el joven vendedor de la tienda, Tomás Herrera. En su mano, sostenida con un cuidado casi reverente, estaba la fotografía perdida, la muchacha sonriente, el bebé en brazos, la manta. «Perdón que la moleste en su casa, señora», dijo el muchacho, con la voz entrecortada. «Pregunté por usted en todo el mercado hasta que alguien me dio la dirección. Se le cayó esto, en la tienda, y yo tenía que devolvérselo. Pero antes, tragó saliva, y sus ojos buscaron los de ella con una mezcla de miedo y certeza. Antes necesito que me diga una cosa, señora, y le juro que no le voy a contar a nadie. Ese bebé de la foto, el del lunar en la mano, es el señor Vidal, ¿verdad? El mundo de Rosario Mendoza, que había logrado mantener en pie durante toda una vida a fuerza de silencio, empezó a temblar sobre sus cimientos. La mansión de Nicolás Vidal tenía 14 habitaciones, y esa noche todas estaban vacías. Él caminaba de una a otra, sin encender las luces, con una copa en la mano que no había probado, escuchando el eco de sus propios pasos sobre pisos que costaban fortunas. Afuera, la ciudad brillaba a sus pies desde lo alto de la colina. Adentro, no había una sola voz que lo llamara por su nombre. Se detuvo frente al ventanal enorme de la sala y observó su reflejo en el vidrio. Un hombre que lo tenía todo. Y que, sin embargo, esa noche no lograba quitarse de encima una sensación extraña, incómoda, como una piedra atravesada en el pecho. Eran los ojos de aquella mujer. No podía dejar de verlos. «Ridículo», murmuró, y bebió por fin un trago. Una vendedora cualquiera. Ridículo. Pero no lo era, y él lo sabía.
Había echado a cientos de personas de su vida sin sentir absolutamente nada. Firmaba despidos entre bocado y bocado. Cerraba puertas sin mirar atrás. Ese era su mundo. Limpio, ordenado, sin grietas por donde se colara el sentimiento. Y de pronto, una mujer con un delantal manchado de harina había abierto una grieta con una sola frase. Algún día, cuando ya sea demasiado tarde, va a entender a quién dejó ir esta mañana. Nicolás sacudió la cabeza. Se miró la mano derecha, el dorso, donde tenía aquel pequeño lunar oscuro que lo había acompañado desde que tenía memoria. El mismo lunar que el bebé de la foto, había dicho el muchacho. Cerró el puño con fuerza, como si pudiera borrarlo. Fue entonces cuando sucedió algo que no esperaba. Sin razón alguna, en medio de aquella mansión enorme y helada, sintió un aroma. Suave, tibio, imposible. Aroma a masa recién frita, a cocina humilde, a algo que no había en su casa, que jamás había habido, pero que su cuerpo reconoció antes que su mente, como se reconoce una canción que uno creía haber olvidado. Y con el aroma, llegó la imagen. Apenas un destello, un fogón viejo, unas manos ásperas partiendo la masa, una voz de mujer tarareando bajito. Calor, seguridad, amor. Nicolás se llevó una mano a la frente, desconcertado. «¿Qué me está pasando?», susurró. No tenía sentido. Él se había criado entre mármoles y salones de banquetes, no en cocinas humildes. Su historia la conocía de memoria, porque se la habían repetido desde niño. Lo habían recogido siendo un bebé. Lo habían salvado de un origen miserable. Le habían dado un apellido, una fortuna, un futuro. Y su madre biológica, esa mujer sin rostro de la que jamás hablaban, lo había abandonado. Así se lo dijeron siempre, con esas palabras exactas. Te abandonó, no te quiso. Nosotros te rescatamos. Durante toda su vida, esa frase había sido el cimiento sobre el que construyó su coraza. Si su propia madre no lo había querido, ¿por qué habría de importarle nadie más? Aprendió a no necesitar a nadie. Aprendió a que el afecto era una debilidad de gente pobre, y se volvió, poco a poco, el hombre frío que aquella tarde había mirado a una anciana como se mira una mancha en el suelo. Pero esa noche, por primera vez, la frase de siempre le sonó falsa. Tomó el teléfono. Marcó un número que casi nunca usaba. Del otro lado, después de varios timbres, respondió una voz de mujer mayor, elegante y distante. «¿Nicolás? Es tarde. ¿Ocurre algo?» «Madre», dijo él, y la palabra le salió rara, como si le quedara grande. «Necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad». Un silencio breve al otro lado. Isabel Vidal siempre había sido una mujer de silencios cuidadosos. «¿Qué pregunta tan seria a esta hora?» «Dime». «Mi madre, la biológica». Nicolás apretó el teléfono. «Ustedes siempre me dijeron que me abandonó, que no me quiso. ¿Es verdad eso? ¿Es exactamente lo que pasó?» El silencio, esta vez, duró demasiado. «Nicolás, esa mujer forma parte de un pasado que no vale la pena revolver», respondió Isabel al fin, con la voz más firme de lo necesario. «Nosotros te dimos todo. Todo lo que tienes es gracias a Fernando y a mí. ¿Por qué sacas esto ahora después de tantos años? Solo respóndeme una cosa. ¿Alguna vez ella intentó buscarme?» «No», dijo Isabel demasiado rápido. «Nunca. Olvida el tema. Descansa. Hablamos otro día». Y colgó. Nicolás se quedó mirando el teléfono en su mano. Conocía a Isabel Vidal de toda la vida. Conocía sus tonos, sus pausas, sus mentiras pequeñas. Y aquella respuesta, ese no, que llegó antes de que él terminara de preguntar, había sonado a puerta cerrada de golpe para que él no viera lo que había detrás. Dejó la copa sobre la mesa. El corazón le latía con una fuerza que no reconocía. «Señor Vidal, ¿se encuentra bien?» La voz vino desde el umbral. Genoveva, la mujer que llevaba media vida al servicio de la casa, lo observaba con esa mirada tranquila de quien ha visto crecer a alguien y conoce sus tormentas antes que él mismo. Tenía el cabello recogido y las manos entrelazadas sobre el delantal, y en sus ojos había algo que Nicolás no había notado nunca. Una tristeza vieja, guardada. Genoveva. Nicolás dudó.
Usted trabaja en esta familia desde antes de que yo llegara, desde siempre. Dígame la verdad. ¿Usted sabe algo de mi madre? De la de verdad. La mujer bajó la vista. Sus manos se apretaron un poco más. Señor, no es mi lugar hablar de esas cosas. Se lo estoy pidiendo yo. Por favor. Y esa palabra, por favor, salió de él con una humildad que jamás usaba. Necesito saber. Genoveva levantó la mirada. Y por primera vez en todos esos años, algo se rompió dentro de ella. Algo que había cargado en silencio por lealtad, por miedo, por costumbre. Llegaban cartas, dijo en voz baja, casi temblando. Durante años, señor. Muchos años. Cartas escritas a mano, con una letra que temblaba. Todas dirigidas a usted. Yo las recibía en la puerta. Y yo misma, que Dios me perdone, yo misma tenía la orden de devolverlas. Sin abrir. Todas. Devuelto al remitente, me hacían escribir. Una por una. El aire se le escapó a Nicolás de los pulmones. ¿Qué está diciendo? Su madre nunca lo abandonó, señor. Los ojos de Genoveva se llenaron de lágrimas. Esa mujer lo buscó cada año de su vida. En cada fecha importante llegaba un sobre. Yo veía la letra y sabía que era ella. Y me dolía el alma tener que mandarlas de vuelta. Pero yo era una empleada, señor. Tenía que obedecer. O me quedaba en la calle. Perdóneme. Le juro que me quise morir cada vez que devolví una de esas cartas. Nicolás retrocedió hasta apoyarse en la pared. Toda su vida, el cimiento entero de su coraza, se derrumbaba en cuestión de segundos. No lo habían abandonado. Le habían mentido. Habían borrado a una mujer que lo pensó cada día, que le escribió cada año, que nunca dejó de buscarlo. Y él había crecido creyendo que no valía el amor de nadie, cuando en realidad había una madre golpeando una puerta que otros cerraban por él. ¿Por qué?, murmuró, con la voz quebrada. ¿Por qué me lo ocultaron? Por orgullo, señor. Por miedo al qué dirán. Genoveva se secó las lágrimas con el borde del delantal. Una familia como esta no podía cargar con el rumor de que el heredero era hijo de una mujer humilde. Así que la borraron. La convirtieron en un fantasma. Y a usted lo criaron para que nunca la extrañara. En ese preciso instante, muy lejos de allí, en un barrio de calles de tierra, el joven Tomás Herrera no lograba dormir tampoco. Sentado en el borde de su cama, sostenía en la mente una imagen que no lo dejaba en paz. El reverso de aquella fotografía que había levantado del suelo de la tienda antes de devolverla. Las palabras escritas a mano que había alcanzado a leer y que se le habían grabado a fuego. Mi Nicolás, perdóname por lo que no pude darte. Te voy a amar hasta mi último día. Tu madre. Tomás se pasó las manos por el rostro. Sabía algo enorme. Sabía que aquella anciana humillada, la de las empanadas, era la madre del hombre más poderoso de la ciudad. Y sabía otra cosa que le partía el corazón. Había visto la cara de esa mujer al hablar. La había oído toser. La había visto sostenerse del marco de la puerta como quien ya no tiene fuerzas. Esa mujer no tenía tiempo. Y el hijo no tenía ni idea. Se lo tengo que decir, susurró Tomás en la oscuridad. Aunque me despidan, aunque me eche a la calle, mañana mismo se lo digo. De vuelta en la mansión, Nicolás Vidal se dejó caer en un sillón, con la cabeza entre las manos. La frase de la anciana volvía a él una y otra vez, ya no como una molestia, sino como una profecía. Algún día, cuando ya sea demasiado tarde, se levantó de golpe. Una certeza terrible acababa de instalarse en su pecho, uniendo cada pieza. El lunar, el aroma imposible, los ojos tristes, las cartas devueltas, la letra temblorosa. Era ella, la mujer de las empanadas, la que había venido a su tienda a hablarle de algo muy importante, la que él había echado sin dejarla decir una sola palabra. Su madre. Había tenido a su madre frente a frente, y la había tratado como a nadie. «¿Qué he hecho?», dijo en voz alta, y por primera vez en su vida adulta, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Genoveva, tengo que encontrarla. Esta misma noche. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Dígame algo, lo que sea». «No lo sé, señor», respondió la mujer angustiada. Las cartas no tenían remitente completo. Nunca supe dónde vivía. Nadie lo sabe. Nicolás se quedó paralizado. Tenía toda una fortuna, toda una empresa, todo el poder del mundo. Y no tenía la única información que ahora importaba. ¿Dónde estaba su madre?
La había tenido a un paso, y la había dejado ir hacia una ciudad de millones de personas donde ahora podía ser cualquiera, en cualquier rincón. Solo una persona en el mundo sabía cómo encontrarla. Un muchacho al que él había amenazado con despedir por atreverse a ser bueno. Y ese muchacho, en ese mismo momento, en la oscuridad de un cuarto humilde, tomaba la decisión que uniría por fin las dos mitades de una historia rota. El amanecer todavía no rompía cuando Nicolás Vidal ya estaba de pie frente al portón de Casa Vidal, esperando. No había dormido. Tenía el rostro cansado, la corbata floja y en la mirada una urgencia que ninguno de sus empleados le había visto jamás. Cuando el primer trabajador llegó a abrir la tienda, lo encontró ahí, apoyado contra el vidrio como un hombre distinto al del día anterior. «Señor Vidal, ¿se encuentra bien?» «Herrera», respondió Nicolás ignorando la pregunta. «Necesito a Tomás Herrera. Apenas llegue que venga a verme. Es urgente». Pero no tuvo que esperar. A media cuadra, caminando deprisa con el corazón en la garganta, venía justamente el muchacho. Tomás había pasado la noche entera armando el valor para hacer lo que iba a hacer. Contarle la verdad a su patrón, aunque eso significara quedarse sin trabajo. Al ver a Nicolás esperándolo en la puerta, se detuvo en seco, palideciendo. «Señor, yo...» empezó, tembloroso. «Le juro que iba a decírselo hoy mismo. No quería esconderle nada, pero no sabía cómo». «Lo sé», lo interrumpió Nicolás. Y entonces hizo algo que dejó al muchacho sin palabras. Dio un paso hacia él y le puso una mano en el hombro casi suplicante. «Tomás, sé lo que viste en esa foto. Sé lo que dice al reverso. Y creo que sé quién es esa mujer. Pero necesito que tú me lo confirmes. Necesito que me digas todo lo que sepas. Por favor». Era la primera vez que Nicolás Vidal llamaba al muchacho por su nombre de pila. La primera vez que le decía por favor. Tomás sintió que el mundo se había puesto de cabeza. «Entremos», dijo el joven. «Esto no se puede hablar en la calle». Adentro, con las luces todavía a medio encender y la tienda en silencio, Tomás le contó todo. La dirección a la que había ido a devolver la fotografía. La casa humilde de láminas. La caja de cartas viejas que alcanzó a ver sobre la mesa. Todas devueltas, todas cerradas. Y lo más difícil de decir, la tos honda de aquella mujer. La manera en que se sostenía del marco de la puerta. La palidez de su rostro. «Señor, no soy médico», dijo Tomás con los ojos llenos de lágrimas. «Pero esa señora está muy enferma. Muy enferma. Y por cómo hablaba, por cómo se despedía de las cosas. Yo sentí que a ella no le queda mucho tiempo. Se lo digo con el corazón. Si usted quiere verla, no puede esperar». Nicolás se apoyó en el mostrador. Cada palabra del muchacho era una piedra sobre su pecho. La había tenido enfrente. Le había pedido un minuto, y él se lo había negado. «Llévame a esa casa», dijo. «Ahora mismo». Antes, Tomás dudó. «Antes hay algo que usted merece saber, señor. Yo me quedé pensando toda la noche. Y hay una pregunta que no me deja en paz. Si su madre lo buscó tanto, si le escribió todos esos años, ¿por qué usted nunca supo nada? Alguien tuvo que haber cerrado esa puerta. Alguien decidió que usted creciera creyendo que no lo querían». Nicolás cerró los ojos. Sabía exactamente quién. «Hay algo que tengo que hacer antes de ir a esa casa», dijo con la voz endurecida. «Necesito mirar a los ojos a las personas que me robaron a mi madre. Y necesito que sea ahora». La residencia de Fernando e Isabel Vidal se levantaba en lo más alto de la ciudad, rodeada de jardines perfectos y muros que separaban su mundo del de todos los demás. Nicolás había crecido entre esas paredes. Y esa mañana, por primera vez, las cruzó sintiéndose un extraño en su propia historia. Encontró a Fernando en el estudio, leyendo el periódico como cualquier otro día, con la calma de quien nunca ha tenido que rendir cuentas de nada. Isabel entró detrás, alertada por el ruido, envolviéndose en su bata con gesto tenso. «Nicolás, qué sorpresa», dijo Fernando, bajando el periódico. «¿A qué debemos las cartas?», lo cortó Nicolás. «Todas las cartas que mi madre me escribió durante años. Ustedes las devolvieron, una por una. Me hicieron crecer creyendo que me había abandonado, cuando en realidad nunca dejó de buscarme. Quiero que me lo digan, a la cara. Quiero oírlo de ustedes». El periódico tembló en las manos de Fernando. Isabel se llevó una mano al pecho.
¿Quién te llenó la cabeza con esas cosas?, preguntó ella intentando sonar indignada, pero la voz le falló. No importa quién, importa si es verdad. Nicolás dio un paso al frente. Mírenme a los ojos y díganme que es mentira. Díganme que mi madre nunca escribió. Díganme que nunca vino a buscarme. Si me lo dicen mirándome, tal vez les crea. El silencio del estudio fue una confesión completa. Fue Fernando quien habló primero, dejando el periódico a un lado con un suspiro cansado, como quien deja caer un peso que cargó demasiado tiempo. Lo hicimos por ti, dijo. Por tu bien. Éramos una familia respetada. No podíamos permitir que anduviera por ahí el rumor de que nuestro heredero era hijo de una mujer que vendía comida en la calle. Te dimos un apellido, una educación, un imperio. ¿Qué te iba a dar ella? ¿Miseria? ¿Vergüenza? Me iba a dar amor, respondió Nicolás, y la palabra le tembló en la boca. Eso es lo que me iba a dar, y ustedes me lo quitaron. No seas ingrato, intervino Isabel con lágrimas de rabia. Esa mujer te entregó, ¿entiendes? Firmó. Aceptó que te criáramos nosotros porque no tenía cómo mantenerte. Nosotros solo nos aseguramos de que no volviera a aparecer para confundirte. Con una condición, dijo Nicolás despacio porque de pronto entendía. Ella los dejó criarme con una condición, ¿verdad? Que pudiera seguir viéndome, que no la borraran de mi vida. Y ustedes le prometieron eso, y luego rompieron la promesa. Isabel bajó la mirada, y esa fue toda la respuesta. Vino aquí, murmuró Nicolás, uniendo las piezas. En algún momento, ella vino hasta esta casa. ¿No es cierto? Vino más de una vez, confesó Fernando por fin, con voz baja. Se paraba en el portón. Rogaba que la dejáramos verte, aunque fuera de lejos. Una vez le ofrecí dinero, una suma que le habría cambiado la vida, que la habría sacado de la pobreza para siempre. Solo tenía que firmar un papel y desaparecer de verdad. ¿Y sabes qué hizo esa mujer? Nicolás no respondió. Apenas podía respirar. Lo rechazó, dijo Fernando, y por primera vez algo parecido a la vergüenza le cruzó el rostro. Me dijo que ella no había venido por dinero, que jamás en la vida vendería el derecho a mirar a su hijo. Se fue con las manos vacías, como había llegado, y no volvió a golpear el portón. Solo siguió mandando las cartas, hasta que también dejamos de recibirlas. El estudio se llenó de un silencio insoportable. Nicolás sintió que las piernas le fallaban. La mujer a la que había echado de su tienda por oler a fritura era la misma que había rechazado una fortuna con tal de no renunciar a él. La mujer sin nada era, de lejos, la más rica de todos los que estaban en esa casa. Toda mi vida, dijo Nicolás con la voz rota, me enseñaron que el afecto era debilidad de gente pobre, que necesitar a alguien era de perdedores. Y me lo enseñaron ustedes, que fueron capaces de rechazar a una madre en el portón mientras ella les rogaba. Yo me convertí en lo que ustedes me hicieron. Ayer humillé a una anciana en mi tienda. La traté como basura. Levantó la vista, y sus ojos ardían. Y esa anciana era mi madre. Isabel ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Nicolás, no me busquen, dijo él dando media vuelta. No hasta que yo entienda quién soy de verdad. Y no lo voy a entender aquí. Lo voy a entender con ella. Si es que todavía llego a tiempo. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando a Fernando e Isabel de pie en medio del estudio, hundidos en el peso de un secreto que por fin les había estallado en la cara. Tomás lo esperaba en el auto. En cuanto Nicolás subió, arrancó sin preguntar nada. Le bastó ver el rostro de su patrón para entender que había ocurrido algo grande. Cruzaron la ciudad en silencio, del mundo de los muros altos al mundo de las calles de tierra, del asfalto perfecto al polvo que se levantaba bajo las ruedas. Es aquí, dijo Tomás al fin, deteniéndose frente a una hilera de casas humildes. La de la puerta de lámina. Ahí vive. Nicolás bajó del auto con el corazón golpeándole el pecho. Caminó los pocos pasos que lo separaban de aquella puerta, como quien camina hacia el momento más importante de su vida. Levantó la mano para tocar, pero la puerta se abrió antes. Del otro lado apareció doña Carmen, con los ojos hinchados de llorar y el rostro descompuesto. Al ver a aquel hombre de traje fino frente a la casa de su amiga, algo en su expresión se transformó. Lo reconoció. Claro que lo reconoció.
Rosario le había descrito cada detalle de la humillación. «Usted», dijo la anciana, y su voz tembló de indignación y de dolor. «Usted es el hombre de la tienda, el que la echó como a un perro. ¿Qué viene a buscar aquí? ¿No le hizo ya suficiente daño? Señora, por favor, necesito verla», suplicó Nicolás. «Necesito hablar con ella. Es urgente. Llega tarde», lo interrumpió doña Carmen, y las lágrimas le rodaron por el rostro arrugado. «Se la acaban de llevar. Se puso muy mal esta madrugada, casi no podía respirar. Vinieron por ella hace un rato y se la llevaron de urgencia». La anciana se aferró al marco de la puerta para no caer. «A lo mejor ni siquiera aguanta el camino. Y usted viene ahora, justo ahora, cuando a lo mejor ya es demasiado tarde». Las palabras cayeron sobre Nicolás como una sentencia. Demasiado tarde. Exactamente lo que ella le había advertido en la tienda. Y en medio de aquella calle de tierra, el hombre que lo tenía todo comprendió que estaba a punto de perder lo único que de verdad importaba. El auto voló por las calles de tierra levantando polvo, con Tomás al volante y Nicolás rígido en el asiento, repitiendo una sola pregunta como una oración desesperada. «¿A qué hospital la llevaron?» Doña Carmen dijo a cuál. «Al Hospital San Bernabé, señor. El público. El que queda del otro lado del río». Tomás apretó el acelerador. «Es el único al que llevan a la gente de por acá». Nicolás cerró los ojos. Él, que financiaba clínicas privadas con nombres grabados en placas de bronce, nunca había puesto un pie en un hospital público. Su madre había vivido toda una vida en el mundo que él despreciaba sin conocer. Y ahora ese mundo lo tragaba a él también. Mientras cruzaban el puente, el teléfono de Tomás vibró sin parar sobre el tablero. El muchacho lo miró de reojo y palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Nicolás. Es el video, señor». Tomás tragó saliva. «Alguien grabó lo de ayer en la tienda. Cuando la señora se fue. Lo subieron a las redes anoche y no ha parado de crecer. La gente está furiosa. Están compartiendo su cara por toda la ciudad, diciendo que ustedes... bueno, cosas feas». Nicolás miró por la ventana el reflejo de su propio rostro. Un día antes, esa noticia lo habría enfurecido. Habría llamado a sus abogados. Habría exigido que borraran todo. Ahora apenas le importaba. «Que digan lo que quieran», murmuró. «Se lo merezco. Cada palabra». El Hospital San Bernabé era un edificio viejo, de pasillos saturados y luces cansadas, donde el dolor de cientos de familias se respiraba en cada rincón. Nicolás entró casi corriendo, con el traje fino desentonando entre la gente que esperaba en bancas de metal. Se abrió paso hasta el mostrador de informes. «Una mujer. La trajeron esta madrugada de urgencia», dijo sin aliento. «Rosario Mendoza. Necesito verla. Por favor, dígame dónde está». La enfermera revisó una lista con una lentitud que a Nicolás le pareció eterna. «¿Usted es familiar?». La pregunta lo golpeó en el pecho. Familiar. Durante toda su vida había negado tener familia. Y ahora, por fin, la respuesta le salió del alma. «Soy su hijo», dijo. Y la voz se le quebró en la última palabra. «Soy su hijo». Lo hicieron esperar. Y esa espera fue la más larga de su vida. Se sentó en una banca dura, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos, en el mismo hospital humilde que su madre seguramente había recorrido tantas veces. Fue entonces cuando llegó doña Carmen, que había tomado el primer autobús que encontró para no dejar sola a su amiga. Al ver a Nicolás ahí, hundido, la dureza de la anciana se ablandó apenas. «Así que vino», dijo ella, sentándose a su lado con dificultad. «De verdad vino. Llegué tarde», murmuró él. «Toda la vida llegué tarde». Doña Carmen lo miró un largo rato y decidió que ese hombre roto merecía saber la verdad completa. La verdad que lo derrumbaría, pero que también podría, quizá, reconstruirlo. «Déjeme contarle quién es la mujer que está ahí adentro», dijo la anciana en voz baja. «Porque usted no tiene idea. Yo la vi llegar a nuestro barrio cuando era apenas una muchachita, sola, esperándolo a usted. El hombre al que amaba, su padre, había muerto en un accidente en la obra donde trabajaba, semanas antes de que usted naciera. Se fue sin llegar a conocerlo, y ella se quedó sin nada, sin dinero, sin familia, sin un techo de verdad, solo con usted en la barriga y un amor más grande que toda su pobreza.
Nicolás escuchaba sin respirar. Cuando usted nació, siguió Carmen, con los ojos húmedos, ella lo tuvo en brazos y le juró que le daría el mundo. Pero el mundo no le daba ni para la leche. Pasaba noches enteras despierta, buscando cómo alimentarlo. Y entonces aparecieron ellos, esa familia rica, los Vidal, que no podían tener hijos. Le ofrecieron criarlo, darle todo lo que ella jamás podría, comida, escuela, futuro. Y su madre. La voz de Carmen se rompió. Su madre tomó la decisión más difícil que puede tomar un ser humano. Renunció a usted para que usted viviera mejor. No lo entregó porque no lo quería. Lo entregó porque lo amaba demasiado. Las lágrimas rodaban ya por el rostro de Nicolás, silenciosas, imparables. Puso una sola condición, continuó la anciana. Poder verlo crecer, aunque fuera de lejos. Ellos se lo prometieron, y le mintieron. Le cerraron la puerta, le devolvieron las cartas, le ofrecieron dinero para que desapareciera. Pero ella nunca aceptó ni una moneda. Prefirió seguir vendiendo empanadas en la calle toda su vida, antes que venderlo a usted. Cada empanada que amasó en estos años, la amasó pensando en el bebé que le gustaba estirar las manitas hacia la sartén. Nunca dejó de ser su madre, ni un solo día. Nicolás se dobló sobre sí mismo, con el llanto sacudiéndole el cuerpo entero. Toda la coraza que había construido durante una vida se hacía pedazos en esa banca de hospital. Él, que creía haber sido abandonado, había sido, en realidad, el hijo más amado del mundo. Amado en silencio, amado a la distancia, amado a través de una puerta que otros cerraron. Yo la eché, susurró ahogado. Vino a mi tienda a verme una última vez, y yo la eché por oler a fritura, a mi propia madre. Ella no fue a reclamarle nada, dijo Carmen suavemente. Sabía que usted no la reconocería. Solo quería mirarlo a los ojos una vez antes de irse, y le llevó empanadas, las mismas que a usted le gustaban de bebé, con la esperanza de que el sabor le despertara algo. En ese momento, Nicolás entendió el aroma imposible que había sentido en su mansión vacía. No había sido su imaginación. Había sido la memoria de su cuerpo recordando el único lugar donde alguna vez fue verdaderamente amado. Recordó, además, algo que le retorció el alma. Genoveva, la mujer que le había confesado lo de las cartas, había servido durante años en la casa de Fernando e Isabel antes de pasar a trabajar en la suya. Ella había recibido cada sobre en aquel portón. Ella había cargado ese secreto todo ese tiempo, aplastada por la culpa. Y por fin, al verlo hecho un hombre sin rumbo, había decidido liberarlo con la verdad. «Señor Vidal», llamó una voz. Un médico se acercaba con el rostro serio. «Perdón, ¿el familiar de Rosario Mendoza?» Nicolás se levantó de un salto, secándose las lágrimas. «Soy yo. ¿Cómo está? ¿Puedo verla?» «Su madre está muy delicada», dijo el médico con cuidado. «Su cuerpo está muy cansado. Ha resistido mucho durante mucho tiempo, más de lo que cualquiera esperaría. Estamos haciendo todo lo posible. Pero debo ser honesto con usted. Es momento de estar cerca de ella. Puede pasar unos minutos. Solo le pido calma. Ella necesita tranquilidad». Nicolás asintió, incapaz de hablar. Siguió al médico por un pasillo largo hasta una sala silenciosa. Y ahí, en una cama sencilla, rodeada de aparatos que respiraban por ella, estaba Rosario Mendoza, tan pequeña, tan frágil, con las mismas manos ásperas que él había visto sostener una bandeja de empanadas, ahora quietas sobre la sábana. Se acercó despacio, con las piernas temblando, y se sentó a su lado. Por primera vez en su vida, miró de cerca el rostro de su madre sin desprecio, sin prisa, sin muros. Vio las arrugas de tantos años de trabajo. Vio la nobleza de una mujer que lo había dado todo sin pedir nada. Y tomó, con una delicadeza infinita, esa mano gastada entre las suyas. «Mamá», dijo, y la palabra le salió del lugar más hondo del alma, un lugar que ni él sabía que existía. «Soy yo. Soy Nicolás. Tú, Nicolás». Los aparatos seguían con su ritmo constante. Ella no despertó. «Perdóname», siguió él entre lágrimas acercándose a su oído. «Perdóname por lo de la tienda. Perdóname por todos los años que no estuve. Yo no sabía, mamá. Me mintieron. Me robaron. Toda mi vida creí que no me habías querido. Y resulta que fuiste la única que de verdad me quiso.
La única. Sacó del bolsillo del saco una de las cartas viejas, la que doña Carmen le había entregado en la banca, sacada de aquella caja de hojalata. La abrió con manos temblorosas y leyó en voz baja, junto al oído de su madre, las palabras que ella le había escrito hacía tanto tiempo y que él nunca había podido recibir. Palabras de una madre que le contaba lo mucho que lo pensaba, que le pedía perdón por no haber podido darle más, que le juraba que lo amaría hasta el último día de su vida. «Ya llegué, mamá», susurró, apretando su mano. «Llegué tarde, pero llegué. No me voy a ir. Esta vez el que se queda soy yo. ¿Me oyes? No te vayas ahora que por fin nos encontramos. Todavía tenemos mucho que vivir. Todavía me tienes que enseñar a hacer esas empanadas». Y entonces, mientras las lágrimas de Nicolás caían sobre la mano de su madre, sucedió algo que le detuvo el corazón. Los dedos de Rosario se movieron. Apenas un temblor. Un apretón débil, casi imperceptible, alrededor de la mano de su hijo. «¿Mamá?» Nicolás se levantó a medias, con el corazón desbocado. «¿Me escuchas? Mamá». Pero en ese mismo instante, uno de los aparatos junto a la cama cambió su ritmo tranquilo por un sonido agudo y urgente. Una luz roja empezó a parpadear. La puerta se abrió de golpe, y varios médicos entraron corriendo, apartando a Nicolás de la cama. «Necesitamos que salga. Ahora, por favor». «No, es mi madre. Acabo de encontrarla», gritó él, mientras unas manos lo empujaban con firmeza hacia el pasillo. «¡Mamá!». La puerta se cerró frente a su rostro, y del otro lado, entre voces apuradas y el pitido incesante de las máquinas, quedó la vida de la única persona que lo había amado de verdad, colgando de un hilo. El pasillo del Hospital San Bernabé se convirtió en el lugar más largo del mundo. Nicolás Vidal caminaba de un extremo al otro, con las manos temblorosas y la mirada clavada en la puerta cerrada, tras la cual los médicos luchaban por la vida de su madre. Cada segundo pesaba como una hora. Cada sonido detrás de esa puerta lo hacía detenerse, conteniendo la respiración. Doña Carmen rezaba en voz baja, sentada en la banca de metal, con un pañuelo apretado entre las manos. Tomás Herrera permanecía de pie contra la pared, sin saber qué hacer con su propio dolor, mirando a aquel hombre poderoso reducido a un hijo aterrado. «No puede irse ahora», murmuraba Nicolás, más para sí mismo que para los demás. «No después de todo. No cuando apenas la encontré. Por favor, por favor». Él, que nunca había pedido nada porque siempre lo había comprado todo, rezaba ahora por lo único que su fortuna no podía darle. Un minuto más al lado de su madre. La puerta se abrió al fin. El médico salió, quitándose el gorro con gesto cansado. Nicolás corrió hacia él, incapaz de esperar. «¿Cómo está? Dígame que está viva. Por favor, dígame algo». «Está viva», dijo el médico, y Nicolás sintió que las piernas se le doblaban del alivio. «Logramos estabilizarla. Su madre tiene una fuerza que pocas veces he visto. Es como si algo la estuviera reteniendo aquí, como si tuviera una razón para no rendirse todavía. ¿Puedo verla? Está descansando. Muy débil, pero consciente por momentos». El médico puso una mano en el hombro de Nicolás. «Puede entrar. Y le voy a dar un consejo que no está en ningún manual. Dígale lo que tenga que decirle. Esas palabras a veces curan más que cualquier medicina». Nicolás entró en la habitación con el corazón en la garganta. Rosario estaba recostada, pálida, pequeña bajo la sábana blanca, pero respiraba por sí misma, y cuando escuchó los pasos, abrió lentamente los ojos. Sus miradas se encontraron. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Rosario reconoció de inmediato aquel rostro. Lo habría reconocido en cualquier parte del mundo, porque lo había buscado en cada esquina durante toda su vida. Y en los ojos de aquel hombre imponente, vio por fin lo que jamás había esperado ver. Al niño que le habían arrancado de los brazos. «Viniste», susurró ella con un hilo de voz. «De verdad viniste». Nicolás se acercó despacio, se arrodilló junto a la cama y tomó su mano con una ternura que nunca había mostrado a nadie. «Ya sé quién eres», dijo, con la voz rota. «Sé toda la verdad, mamá. Sé del portón, sé de las cartas, sé del dinero que rechazaste, sé todo lo que hiciste por mí.
Todo lo que sufriste en silencio mientras yo... Se le quebró la voz. Mientras yo me convertía en alguien que ni siquiera te dejó decir una palabra. Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas. No, mi niño, no te tortures. Te eché de mi tienda, insistió él, a mi propia madre, delante de todos, y tú solo querías verme. Y te vi, dijo ella, con una sonrisa débil pero llena de paz. Esa mañana te vi de cerca por primera vez en tantísimos años. Vi al hombre en que te convertiste. Alto, elegante, fuerte. ¿Y sabes qué pensé mientras me iba? No pensé en lo que me dijiste. Pensé, está vivo, está sano. Lo logré. Le di la vida que yo no podía darle. Eso era todo lo que yo quería, hijo. Verte con vida. Y lo conseguí. Nicolás se dobló sobre la mano de su madre y lloró como no había llorado nunca, como no se había permitido llorar en toda su vida de hombre inquebrantable. Lloró por los años perdidos, por las cartas no leídas, por los abrazos que nunca existieron, por la crueldad con que la había tratado sin saber. Y Rosario, con su última fuerza, levantó la otra mano y le acarició el cabello, como había soñado hacer durante toda una vida. «Perdóname», suplicó él. «Necesito que me perdones, mamá. No puedo vivir sin que me perdones». «No hay nada que perdonar», respondió ella, acariciándolo. «Un hijo no le pide perdón a su madre por haber sido engañado. Los que te mintieron te robaron a mí, pero también me robaron a ti. Los dos fuimos víctimas de lo mismo, y mírate ahora. Estás aquí. Me estás llamando mamá. ¿Sabes cuántas noches soñé con escuchar esa palabra de tu boca? Ya la escuché. Ya soy la mujer más rica del mundo». En la puerta, doña Carmen y Tomás observaban la escena con el rostro empapado de lágrimas, sin atreverse a interrumpir el momento que ambos merecían desde hacía tanto tiempo. Fue entonces cuando se escuchó una conmoción al final del pasillo. Voces, pasos apurados, y una figura conocida que se abría paso entre la gente. Isabel Vidal. La mujer entró en el ala del hospital con el rostro descompuesto, seguida de cerca por Fernando, que caminaba encorvado, como si hubiera envejecido de golpe. La noticia del video se había vuelto imparable. Toda la ciudad hablaba del hombre que había humillado a una anciana, y en cuestión de horas, alguien había descubierto la verdad que los Vidal creían enterrada para siempre. El apellido que tanto habían protegido estaba ahora en boca de todos, unido a la peor de las vergüenzas. «Nicolás», dijo Isabel, deteniéndose en el umbral, sin atreverse a entrar. «Tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Los periodistas, la gente, hay que hacer algo antes de que la verdad los alcance», completó Nicolás, poniéndose de pie, colocándose entre su madre y la puerta como un escudo. «Es eso lo que les preocupa. No ella, no yo, su apellido». «Vinimos por ti», intervino Fernando con voz débil. «Eres nuestro hijo». «No», respondió Nicolás, y en su voz no había rencor, solo una firmeza serena que era nueva en él. «Ustedes me criaron, y por eso, algún día, tal vez logre agradecerles, pero no fueron capaces de darme lo único que un niño necesita de verdad, la verdad, y la libertad de amar a quien me trajo al mundo. Ella, en cambio, sin tener nada, me lo dio todo. Renunció a mí para que yo viviera, y esperó una vida entera sin recibir nada a cambio». Isabel abrió la boca para responder, pero fue otra voz, débil y temblorosa, la que la detuvo. «Isabel». Todos se giraron. Era Rosario, que había reunido fuerzas para hablar desde la cama. Isabel se quedó paralizada al escuchar su nombre en labios de la mujer a la que tanto daño le había hecho. «Acércate», dijo Rosario suavemente. «Por favor». Isabel, temblando, dio unos pasos hacia la cama, esperando el reclamo, la furia, la condena que sabía que merecía. Pero lo que recibió fue algo que jamás habría imaginado. «Gracias», dijo Rosario, mirándola a los ojos. «¿Qué?» Isabel apenas podía hablar. «Le diste comida cuando yo no podía. Le diste escuela, techo, un futuro. Hiciste cosas por él que yo nunca habría podido hacer». Los ojos de Rosario brillaban con una nobleza que dejó a todos sin aliento. «Me hiciste un daño enorme, es cierto. Me arrancaste sus cartas, me cerraste la puerta, y aún así, hoy, al final del camino, prefiero irme con gratitud en el corazón que con rencor. El rencor no me deja nada. La paz, sí.
Solo te pido una cosa a cambio. Isabel, deshecha en llanto, apenas logró asentir. Cuídalo también ahora, dijo Rosario. No como a un apellido, como a un hijo, porque eso es lo que siempre fue. Isabel se cubrió el rostro con las manos y lloró, quebrada por completo. Fernando bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener la dignidad de aquella mujer humilde a la que un día le ofreció dinero para que desapareciera. En esa habitación de hospital, los papeles se habían invertido para siempre. Los poderosos estaban de rodillas, y la mujer sin nada era la única que estaba de pie por dentro. Nicolás se acercó de nuevo a su madre y le tomó la mano. «Escúchame, mamá», dijo con determinación. «No te vas a ir. ¿Me oyes? El médico dijo que tienes una fuerza que casi nunca ha visto. Vamos a pelear esto juntos. Voy a traer a los mejores. Vas a tener todo lo que necesites. Ya no vas a estar sola nunca más. Te lo juro por lo más sagrado. Mi niño», susurró Rosario con una sonrisa cansada. «No quiero tus médicos caros ni tus lujos. Solo te quiero a ti. Que te quedes. Que no te vayas». «No me voy», respondió él, apretando su mano. «Nunca más. A partir de ahora, a donde tú vayas, voy yo». Rosario cerró los ojos con una serenidad que hacía años no sentía. Por primera vez en toda su vida, no tenía miedo. Su hijo estaba a su lado. La había llamado mamá. Había leído sus cartas. La historia rota, por fin, empezaba a sanar. Pero el cuerpo cansado de Rosario había resistido demasiado. Y esa noche, mientras Nicolás velaba su sueño sin soltarle la mano, la máquina que marcaba sus latidos comenzó, muy despacio, a hacerse más lenta. El pitido de la máquina se hacía más lento, y con él, algo dentro de Nicolás parecía apagarse también. Se levantó de golpe, sin soltar la mano de su madre, y llamó a los médicos con una voz que no reconoció como propia. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Se me está yendo!». Entraron corriendo, pero Nicolás no se apartó esta vez. Se aferró a esa mano gastada y acercó los labios al oído de Rosario, hablándole entre lágrimas mientras los aparatos se agitaban a su alrededor. «Mamá, no, todavía no. Escúchame. No leíste tu carta favorita conmigo. No me enseñaste tus empanadas. No conociste la vida que vamos a tener juntos. Quédate, te lo ruego. Quédate por mí, como yo debí quedarme por ti». Y entonces, en medio del caos de voces y luces, ocurrió algo que ninguno de los médicos supo explicar. El pitido lento vaciló. Se detuvo un instante que duró una eternidad, y volvió. Débil primero, luego más firme, latido a latido, como si el corazón de aquella mujer hubiera escuchado la súplica de su hijo y decidido que no se iría justo ahora que por fin lo tenía cerca. «Se está estabilizando», murmuró el médico incrédulo. Volvió. Increíble. Volvió. Rosario abrió los ojos apenas, buscó el rostro de Nicolás entre las sombras y esbozó una sonrisa cansada. «No me puedo ir todavía», susurró. «Me quedaste debiendo unas empanadas». Nicolás rió y lloró al mismo tiempo, hundiendo el rostro en la mano de su madre. Esa noche, la más larga y la más hermosa de su vida, la pasó entera junto a ella, sin soltarla ni un segundo, velando cada respiración como quien cuida el tesoro que estuvo a punto de perder. Los días que siguieron fueron una batalla silenciosa, y Rosario la peleó con esa fuerza terca que el médico decía no haber visto casi nunca. Nicolás no se movió del hospital. Durmió en la banca de metal. Comió lo que había. Aprendió los nombres de las enfermeras, los horarios de los remedios, el sonido de cada máquina. El hombre que jamás había pisado un hospital público ahora conocía cada rincón de aquel lugar humilde, donde la gente sencilla luchaba por vivir. Y por primera vez no sintió desprecio. Sintió respeto. Poco a poco, contra todo pronóstico, Rosario fue recuperando fuerzas. No era una curación milagrosa. Su cuerpo seguía cansado, y ambos lo sabían. Pero el tiempo que la vida le regalaba a partir de ahora, ya no lo pasaría sola en una casa de láminas. Lo pasaría rodeada del amor que le habían robado durante tanto tiempo. Cuando por fin le dieron el alta, Nicolás la ayudó a subir a su auto con una delicadeza infinita. Rosario miró por la ventana las calles que se transformaban de tierra en asfalto, de asfalto en avenidas elegantes. «¿A dónde me llevas, hijo?» «A casa», respondió él. «A tu casa, a la nuestra».
pero no la llevó a la mansión fría de 14 habitaciones vacías. Había comprado una casa nueva, cálida, luminosa, con una cocina enorme llena de luz y un jardín donde entraba el sol de la mañana. Una casa hecha para vivir, no para impresionar. «Esto es demasiado», dijo Rosario, con los ojos húmedos, al cruzar la puerta. «Es lo mínimo», respondió Nicolás. «Y todavía falta lo más importante». En la cocina, sobre la mesa, la esperaban una bolsa de harina, un cuenco y un delantal nuevo, doblado con cuidado. Nicolás tomó el delantal, se lo puso él mismo, y sonrió como un niño. «Prometiste enseñarme», dijo. «Cumple, mamá». Y así, entre risas y harina, la mujer que había amasado empanadas toda su vida para sobrevivir, le enseñó a su hijo millonario a hacerlas por amor. Las manos ásperas de Rosario guiaban las manos finas de Nicolás, mostrándole cómo estirar la masa, cómo doblar el borde, cómo cerrar cada empanada con el repulgue que su propia madre le había enseñado a ella cuando era niña. Era la herencia más humilde y más valiosa del mundo, pasando por fin de una generación a la siguiente. «Papá también las amaba», dijo Rosario en voz baja mientras trabajaban. «Tu padre. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Se fue antes de conocerte, pero cada empanada que hice en mi vida la hice pensando en los dos, en él y en ti». Por primera vez Nicolás supo quién había sido su verdadero padre. Y comprendió que no venía de la vergüenza que le habían hecho creer, sino de dos personas que se habían amado con todo lo que tenían, que era poco en dinero e inmenso en dignidad. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Nicolás con la voz apenas audible. «Nunca me dijeron ni su nombre». «Se llamaba Andrés», respondió Rosario, y al pronunciarlo se le iluminó el rostro. «Y tenía tus mismos ojos, hijo. Cada vez que te miro, lo veo a él mirándome de vuelta». Nicolás dejó la masa un momento, incapaz de seguir. Toda su vida había llevado un apellido prestado, y en un instante acababa de recibir algo mucho más valioso, la certeza de haber nacido del amor, no del descarte. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano manchada de harina y volvió al trabajo, ahora con una sonrisa que no le cabía en el rostro.